Muchas gracias, Yair. A ver, la verdad que yo les quiero agradecer muchísimo por haberme convocado. Para mí es siempre muy grato poder estar en este tipo de eventos, sobre todo con gente que defiende las ideas de la libertad, los valores, los principios del Estado de Derecho. De verdad estoy muy contento y yo tengo una gran satisfacción de ver cómo en el Perú el liberalismo, que era algo de muy poca gente, algo muy pequeño, ha crecido mucho y la verdad un montón de gente en todo el Perú se suma a nuestras ideas, ¿no? Entonces eso me llena de mucho optimismo y de gran satisfacción. Yo quiero hacer una presentación, ¿no es cierto? De repente no tan larga, voy a hacer una presentación y después yo creo que de repente el mejor uso del tiempo que podemos tener es un diálogo, una ronda de preguntas. Yo no quiero que sea solo un monólogo mío, sino poder conversar y poder debatir e intercambiar ideas también, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de la visión que yo tengo de la Constitución, de la visión que tengo de la democracia y de la visión que yo tengo del Estado, ¿no es cierto? Y después vamos a poder debatir un poco. A ver, cuando yo hablo de la Constitución en clase, yo siempre le planteo a mis alumnos un dilema, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, ¿no? Estimados alumnos, ¿ustedes en qué mundo preferirían vivir? ¿Preferirían vivir ustedes en un mundo donde la Constitución reconoce los derechos individuales, reconoce los derechos humanos, pero no organiza el Estado? Ese es el mundo uno. O alternativamente preferirían ustedes vivir en un mundo donde la Constitución organiza el Estado, pero no reconoce ningún derecho fundamental, ningún derecho humano. Dicho en otros términos, ¿no? ¿Cuál es la principal función? ¿Cuál es la principal razón de ser? ¿Cuál es el principal objetivo de la Constitución? Reconocimiento, enumeración de los derechos individuales, por un lado, o organización del Estado, por otro lado. Les pido que se tomen un minuto y busquen definir una posición. Cuando yo pregunto eso, hay varias reacciones, ¿no? Algunas personas levantan la mano y dicen, profesor, la Constitución es ambas cosas. La Constitución necesariamente tiene que organizar el Estado y necesariamente tiene que reconocer los derechos. Luego hay otras personas que dicen, Lucas, ¿no? O profesor, me dicen, lo más importante de la Constitución son los derechos individuales, porque más importante que el Estado es el individuo, y además porque el artículo 1 de la Constitución dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado son los individuos, ¿no? Y Diana en el chat dice también que lo más importante son los derechos individuales, ¿no? Entonces, normalmente las respuestas que yo recibo son esas. Y yo después le digo a los estudiantes que para el liberalismo clásico y para el constitucionalismo clásico es exactamente al revés. Yo le digo a mis alumnos que la noción de una constitución moderna es lo opuesto, ¿no es cierto? Y les cuento un poquito la historia de cómo es que se creó la Constitución de los Estados Unidos. Como todos ustedes saben, la Constitución de los Estados Unidos es la primera constitución moderna, es la primera constitución escrita. Antes de que existiera la Constitución de los Estados Unidos, había el concepto de constitución como una constitución consuetudinaria, ¿no? El concepto de antigua Roma, el concepto de antigua Grecia, el concepto de la constitución inglesa. Inglaterra tiene constitución, pero no tiene constitución escrita, ¿no es cierto? La Constitución de Inglaterra simplemente son una serie de reglas, una serie de tradiciones que surgen a través del orden espontáneo, que nadie las crea, pero que surgen y que ya se considera que el gobierno de Inglaterra no puede romper esas tradiciones, ¿no? A mí me gusta mucho la tradición inglesa de la Constitución porque la tradición inglesa de la Constitución te da mucha estabilidad. En Inglaterra no existe la figura del cambio de la Constitución. La Constitución de Inglaterra es la que es, no se puede cambiar, porque es fruto de la tradición. Entonces en Inglaterra nunca habrá un personaje como Chávez, un personaje como Maduro, un personaje que propondrá una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Es muy bonita la idea de constitución no escrita que tienen en Inglaterra, porque los inmuniza frente a la demagogia, muchas veces, de las constituciones escritas, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo un preámbulo histórico, ¿no? Estados Unidos crea las constituciones escritas
porque en Estados Unidos las colonias creadas por Inglaterra en Norteamérica, qué sé yo, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Massachusetts, eran colonias que habían sido iniciadas como empresas, ¿no es cierto? Los ingleses colonizaron Norteamérica a través de empresas y las empresas tienen estatutos. ¿Cómo se dice estatuto en inglés antiguo? Se dice constitution. Es decir, antes de ser independientes como Estados Unidos, las colonias de América del Norte ya tenían normas escritas que las regulaban y por eso es que en Estados Unidos nace la Constitución escrita. Pero ese es el preámbulo histórico, ¿no? Ahora yo les quiero contar por qué creo yo que en la Constitución es más importante la organización del Estado que el desarrollo de los derechos individuales. De repente ustedes escuchan esto y piensan que yo soy antiliberal, ¿no? Piensan que abandoné el liberalismo, ¿no? ¿Qué le pasa a Gersi? Se volvió loco, no cree en los derechos individuales. Alguien dirá, este es un estatista, de repente. Quiero explicarles a qué me refiero, ¿no? Cuando se redactó la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos no dijo ni una palabra sobre los derechos humanos, ni una palabra sobre los derechos individuales. Lo único que decía la Constitución de Estados Unidos era cómo se tenía que organizar el Estado. Cuando esto se presentó, tenía que haber un referéndum en los diversos estados de los Estados Unidos para ver si la Constitución se aprobaba. Y un montón de gente que se oponía a la Constitución escribió artículos en contra de la Constitución. Esos artículos se llamaban los Anti-Federalist Papers. Y los autores de los Anti-Federalist Papers decían que la Constitución de Estados Unidos estaba mal, porque no contemplaba los derechos individuales. Y decían que la Constitución de Estados Unidos iba a dar lugar a una dictadura, a un Estado despótico, a un Estado autoritario. ¿No es cierto? Los autores de la Constitución de Estados Unidos, que eran principalmente James Madison, que tenía una visión un poco más del liberalismo clásico, y Alexander Hamilton, que era un poquito más estatista, ellos dos escriben una serie de artículos para defender la Constitución. Y los artículos en defensa de la Constitución se llaman los papeles federalistas, los Federalist Papers. Entonces empieza a haber un debate en artículos de periódico, unos atacando y otros defendiendo el proyecto de Constitución de Estados Unidos. Y el argumento de defensa de la Constitución de Estados Unidos era que para tener libertad no es necesario ni tampoco importante enumerar derechos. Nosotros no obtenemos la libertad proclamando nuestros derechos, sino que nosotros obtenemos y protegemos la libertad organizando el Estado de tal forma que el poder del Estado sea limitado. Eso es lo que escribió James Madison para defender y para justificar la Constitución de Estados Unidos. Lo que James Madison dijo fue lo siguiente: ustedes pueden tener una Constitución muy larga que enumere un montón de derechos. La enumeración de los derechos va a garantizar la libertad. Y la respuesta es que no. La única manera que nosotros podemos garantizar la libertad es protegiendo los derechos no a través de una garantía de papel, sino a través de garantías institucionales. ¿A qué me refiero con esto? El poder del Estado, dividirlo, quebrarlo, mutilarlo, de tal manera que una institución del Estado sea un freno para la otra. ¿Cómo protejo la libertad de expresión? ¿Cómo protejo el derecho de propiedad? ¿Cómo protejo el derecho a la vida y la seguridad de la gente? Haciendo que el Congreso sea muy potente y pueda frenar al presidente. Haciendo que el Poder Judicial sea muy independiente, muy fuerte y pueda frenar al Congreso o al presidente. Estableciendo un régimen de descentralización para que los gobiernos locales puedan frenar al gobierno central. Estableciendo un sistema de pesos y contrapesos. Esa es la gran tesis del constitucionalismo contemporáneo. Es a través de la división del poder y a través de las instituciones que se protegen los derechos, no a través de la mera enumeración de los derechos. Y el contraejemplo de lo que yo estoy diciendo es la Revolución Francesa.
Mientras que Estados Unidos tuvo una constitución que no reconocía ningún derecho, los derechos recién se incorporaron a la Constitución de Estados Unidos a través de las enmiendas, ¿no es cierto? Francia tuvo una constitución que proclamaba y reconocía un montón de derechos. Pero mientras que en Estados Unidos se estableció la democracia, en Francia la democracia colapsó con golpes de Estado, guerra civil, baños de sangre, vino Napoleón, las guerras y todo lo demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos se desarrolla el gobierno constitucional y por qué en Francia no logra triunfar el gobierno constitucional? Y de repente la respuesta es que en Estados Unidos tuvieron separación de poder y no tuvieron lista de derechos, y en Francia tuvieron lista de derechos, pero no tuvieron separación del poder, ¿no es cierto? Un saludo a mi querido amigo Humberto y a todos los demás, ¿no? Entonces, ¿no? Reitero, en Estados Unidos tuvieron separación del poder y no importaba si no listaban los derechos, porque la libertad se defiende en realidad garantizando la existencia de un sistema de gobierno limitado. Para que haya libertad, el gobierno tiene que ser cojo. Tenemos que meterle un par de patadones, ¿no? Quebrar la capacidad del gobierno para cooptar la libertad. ¿Y eso cómo se logra? A través del principio de separación de poderes. En Francia se enumeraron un montón de derechos, pero en la práctica todo el poder lo tenía la Asamblea Nacional, ¿no? Todo el poder lo tenía nada más la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente francesa abusó de su poder. Y donde antes había un rey con poder absoluto, después hubo una asamblea con poder absoluto. Y donde antes se cometían abusos en el nombre de un principio tradicionalista, después se cometieron abusos en el nombre de otro principio supuestamente democrático, pero en el fondo igual de autoritario, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir es lo siguiente: solo a través de la separación del poder garantizamos la libertad. La retórica no sirve para nada. La retórica no nos ayuda en nada. La retórica es un mero fetichismo. Mi profesor de la maestría, el profesor Eric Posner, en la Universidad de Chicago, siempre hablaba de esto, ¿no? Y él ponía un gráfico muy bonito. El profesor Posner ponía un gráfico donde mostraba el puntaje, ¿no es cierto?, de derechos humanos antes y después de la aprobación de tratados importantes de derechos humanos. Él decía, ¿no? A ver, se aprueba un tratado en contra de la tortura, para que los gobiernos no torturen a sus ciudadanos. En el mundo, ¿la vigencia de este tratado hace que haya menos tortura? Y la respuesta era que no. Antes y después del tratado, el nivel de tortura era el mismo, ¿no? Luego, otro ejemplo, ¿no? No sé, se aprueba un tratado contra la violencia familiar. ¿Baja el nivel de violencia familiar? No, no baja, se mantiene igual, ¿no? En Perú, se cambia la constitución, se crea el derecho al agua. Al crear el derecho al agua, ¿eso va a generar que la gente tenga más agua? No, nadie tiene agua, ¿no? Ni siquiera vayamos al Perú profundo, ¿no? En Lima, 1 millón de personas sin agua. ¿Crear el derecho al agua da agua? No, no da agua, ¿no es cierto? Yo lo que quiero decir es que la enunciación de los derechos no protege los derechos. No es idóneo para proteger los derechos. La única manera de proteger realmente, verdaderamente los derechos es a través de la creación de instituciones y a través del diseño de un aparato institucional que permita que parte del Estado corrija y frene a otra parte del Estado y que permita, además, que requiera, además, que haya altos niveles de consenso para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, esa yo creo que es la teoría básica del constitucionalismo. El constitucionalismo, la Constitución, en el fondo, es un freno a la democracia. Es una limitación de la democracia. La democracia es preferible a la dictadura, es preferible a los demás sistemas, pero la democracia tiene una serie de fallas muy, muy graves. Una de las principales fallas de la democracia es su carácter sumamente cambiante. Cuando nosotros tenemos varios bloques, ¿no es cierto?, en la sociedad, y hay varios bloques empatados, eso significa que basta que un número muy pequeñito de gente cambie de opinión, el balance de poder cambia. La democracia es muy, muy frágil. Hoy día tiene mayoría el comunismo, mañana el liberalismo, pasado mañana el conservadurismo. La democracia tiene esta característica, es extremadamente
es extremadamente frágil. Cambia permanentemente, cambia. Si nosotros tenemos democracia, pero no tenemos constitución, vamos a tener un Estado sin ningún tipo de estabilidad. Si no hay estabilidad, entonces yo no puedo pensar a largo plazo. Yo no puedo hacer inversiones a 20 años, ni a 30 años, ni a 10 años, ni a un año. Y el nivel de riqueza de la sociedad se destruye. La capacidad de la sociedad para ahorrar y para crear riqueza requiere estabilidad. Y la democracia pura no te da estabilidad. Para tener estabilidad, la democracia tiene que ser, de alguna manera, domesticada a través de la Constitución. La Constitución es la fuerza domesticadora de la democracia. La democracia químicamente pura no la queremos, es algo terrible. Queremos la democracia domesticada, ¿no es cierto? ¿Cómo se domestica la democracia? Seleccionando los principios más importantes de una sociedad libre, y esos principios más importantes los constitucionalizamos para que sean muy difíciles de cambiar. Y encima de esos principios básicos, ahí ya opera la política y el caos de la democracia. Pero es una democracia con una base sólida, una base de roca, ¿no es cierto? Y esa base de roca es la Constitución. La Constitución sirve para limitar a la democracia. Esa es su función, ¿no? Ese es su rol, ¿no? Por eso es que se dice que la Constitución es una norma rígida. La rigidez es una de las principales características de la Constitución. ¿Qué significa rigidez, no? Rigidez significa que para poder cambiar la Constitución se requiere, la verdad, se requiere un número muy alto de votos. Ustedes no van a poder cambiar la Constitución con un número bajito de votos o por mayoría simple, sino que se requiere tener un número muy alto, muy alto. ¿Para qué? Para que haya consenso y para que el cambio constitucional sea lento, sea un cambio lento. ¿No es cierto? Habiendo dicho eso, entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿La Constitución debería ser muy corta o debería ser muy larga? ¿Cuál es la longitud ideal de la Constitución? ¿Debería ser de repente 50 páginas, 20 páginas, de repente 80 páginas? ¿Qué tan larga o qué tan corta será la Constitución ideal? Cada uno tendrá diferentes opiniones, ¿no? Pero hay un autor, un profesor de la Universidad de Oxford, que tiene una teoría bien interesante. Este profesor de Oxford, como comentan ustedes, dice que tiene que ser clara y concisa y además que tiene que ser corta. El profesor George Sebelius ha estudiado que los países que tienen constituciones muy largas son países que tienen constituciones muy frágiles. Las constituciones muy largas duran poquito, las paran cambiando, las paran modificando. En cambio, los países con constituciones muy cortas, las constituciones cortas tienden a durar muchos años. Las constituciones cortas normalmente generan o normalmente existen en países más ricos, con baja corrupción. En cambio, los países con constituciones largas normalmente son países más pobres y además países que tienen índices de corrupción altos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo así una constitución, cómo así las constituciones largas son tan malas, ¿no? ¿Por qué es tan mala la constitución larga? ¿Y por qué es tan buena aparentemente la constitución corta? Y yo a esto le encuentro una lógica, ¿no? Una lógica, que es la siguiente. La Constitución es una norma rígida. La Constitución no tiene que hablar de todos los temas. La Constitución es la base y encima de esa base opera la democracia, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una Constitución muy cortita, donde solo pongo los temas más importantes, donde hay consenso, eso significa que yo soy un demócrata, ¿no? Yo estoy constitucionalizando lo mínimo y el resto lo dejo al arbitrio de la mayoría, de las votaciones de la población, ¿no? En cambio, si yo tengo una constitución inmensa, si yo todas mis ideas filosóficas y económicas y políticas y sociales las pongo en la constitución, ¿eso qué significa?
Eso significa que yo soy un autoritario, ¿no es cierto? Que yo quiero constitucionalizar mi plan de gobierno o mi visión del mundo. Y que a mí no me importa si el día de mañana mis ideas ya no tienen respaldo y vienen otras ideas. Es decir, una constitución larga es probablemente un intento más o menos autoritario de constitucionalizar un plan de gobierno o un manifiesto político, y eso ¿qué efecto tiene? Tiene como efecto ahogar la democracia. Si están las ideas de Lucas Gersi en la Constitución, pero el partido de Lucas Gersi pierde las elecciones, el partido nuevo que viene no va a poder hacer nada porque mi Constitución le ata de brazos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo partido? Va a pedir el cambio de Constitución. Los países con constituciones, que en realidad son planes de gobierno disfrazados de constitución, tienen este problema del péndulo, ¿no? Un partido dice, hagamos la constitución extremadamente conservadora. Luego el siguiente, hagamos la constitución extremadamente liberal. Y vamos de péndulo a péndulo, ¿no? Y esa fue la historia de América Latina en el siglo XIX, con los cambios absolutamente abruptos de constitución, ¿no? Entonces, esta es la teoría general de la Constitución que yo les quería compartir. Algunas ideas más. Yo creo que el Estado, obviamente, digamos, ya hablé de la Constitución, pero ahora quiero hablar un poquito más de las fallas que existen en el Estado, ¿no? Yo creo que el Estado es un mal necesario, el Estado está lleno de fallas, el Estado por lo general no sirve para resolver problemas, lo tenemos que tener porque sin Estado, la verdad es que no hay derechos, ¿no? No sé si hay algún anarcocapitalista acá, podemos debatir, ¿no? Pero si no hay policía, si no hay corte, no hay derecho de propiedad, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene un montón de fallas, ¿no? Un montón de fallas. Ustedes pregúntenle a cualquier persona en el Perú, ¿no? ¿Qué piensan de la política? ¿Qué piensan del Congreso? ¿Qué piensan de la democracia? Y todo el mundo les va a decir puros insultos, ¿no? Entonces, si se supone que la democracia nos representa a los votantes, ¿por qué la democracia funciona tan mal, no? Número uno, la democracia funciona muy, muy mal porque la política no es racional, ¿no? Ese es un punto muy importante. Hay un principio básico que es el llamado principio de la ignorancia racional. Quizá algunos de ustedes ya conocen este concepto, ¿no? Pero cuando ustedes toman decisiones de manera individual, ustedes saben que su decisión individual determina el resultado. Si tienen que estudiar para un examen, de repente, y ustedes no estudian, ustedes jalan. Es decir, la responsabilidad es individual. Lo que ustedes hacen determina el resultado. Si llegas tarde al trabajo todos los días, te votan. ¿De quién es tu culpa? Es tu culpa, ¿no es cierto? En las decisiones individuales, la gente es racional porque sabe que la responsabilidad y el resultado se determinan individualmente. En cambio, cuando nosotros hablamos de grupos, ocurre el fenómeno del polizonte, el fenómeno del free rider, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a estudiar si mi compañera va a estudiar y ella va a hacer el trabajo? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a leer si todos los demás van a leer y yo me quedo callado, no digo nada? ¿No es cierto? Y en el ámbito electoral, esto es todavía peor, porque el voto de un individuo es de repente media millonésima parte del número total de votos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué voy a leer los planes de gobierno? ¿Para qué me voy a informar si mi voto igual no sirve para nada y no vale nada? Por eso es que en la política, no solo en el Perú, sino en la política en general, no existen incentivos para ser racional. La actividad política es irracional. ¿Para qué voy a ser racional si yo sé que mi voto al final no importa? Porque el resultado depende de lo que hace un montón de gente. ¿Qué cosa es? Es un problema de la acción colectiva. En economía y en el comportamiento humano en general, la gente es racional en la acción individual e irracional en la acción colectiva. ¿Eso qué significa? Que las elecciones no las gana el mejor desde un punto de vista racional, sino que las elecciones las gana el más demagógico, el que más conecta psicológicamente, el que mejor engaña, el que da risa, el que es chistoso. No es racional la política, es absolutamente irracional. En Perú, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en todos lados. Es una característica inherente de la política, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que quiero compartir. Un segundo punto es el llamado problema de la agencia, ¿no es cierto?
En una empresa privada hay pocos dueños y los dueños están muy interesados. Si el gerente general trabaja mal, los dueños de inmediato lo van a despedir, lo van a sacar, lo van a remover, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este gerente general va a estar trabajando mal y los dueños pierden plata, ¿no es cierto? En cambio, en el gobierno no hay dueños, ¿no es cierto? Los ciudadanos somos muchos y cada ciudadano se interesa realmente muy poquito. Entonces, como no hay fiscalización, porque el costo de fiscalizar es muy alto y la gente está haciendo otras cosas, lo que ocurre es que de facto el congresista, el alcalde, el presidente, el ministro hacen lo que les da la gana. No hacen lo que el pueblo, lo que el público quisiera que ellos hagan. Entonces se produce el problema de la agencia. Otro problema que hay en la democracia es que los políticos no terminan actuando a favor de los intereses de las mayorías desorganizadas, sino que terminan actuando a favor de los intereses de las minorías organizadas. ¿Ya? Esto es bien, bien importante desde mi punto de vista. Esto es lo que se llama el problema de los costos difusos y los beneficios concentrados. Por este concepto le dieron el Premio Nobel de Economía al famoso economista James Buchanan de la Universidad de Virginia en los años 70. ¿Qué significa costos difundidos, beneficios concentrados? Significa que en la política, en el Estado, hay un montón de políticas que las paga todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo las paga. El costo se dispersa entre todo el pueblo, pero el beneficio es un grupo pequeñito de gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginen que yo pongo un peaje y cobro 10 céntimos a cada alumno que ingresa a la Universidad Católica o a la Universidad San Marcos o a la Universidad de Lima, y cobro 10 céntimos a cada alumno que ingresa, ¿no es cierto? Esta va a ser una política nefasta. Yo no hago nada bueno para la sociedad y yo me enriquezco. Yo gano y todos ustedes pierden. Pero la pregunta es, ¿yo gano más de lo que ustedes pierden o ustedes pierden más de lo que yo gano? Yo voy a tener un incentivo de defender mi privilegio más de lo que ustedes tienen un incentivo de atacar mi privilegio, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Y la respuesta es que en este ejemplo yo voy a tenerlas de ganar, porque a mí, esta mala ley me sirve mucho, pero a ustedes les cuesta un poco. Yo gano millones, ustedes pagan 10 céntimos. Entonces, yo tengo un incentivo de actuar de una manera mucho más intensa que ustedes. Y esa es otra falla que tiene el sistema democrático. Entonces, como liberales, nosotros tenemos, creo, el deber de educar a los demás en las fallas de la política, porque la gente propone que la solución a todo tiene que ser las leyes, ¿no? Que la solución a todo tiene que ser el Estado, y no se dan cuenta que las votaciones son irracionales, que existe el problema de la agencia, que existe el problema de costos difusos, beneficios difundidos. No se dan cuenta que existen todos estos problemas, ¿no? No se dan cuenta que muchas veces las leyes no se aprueban para beneficiar el interés público, sino que se aprueban de repente para beneficiar un interés privado también, inclusive, ¿no? Entonces, todos estos problemas existen, ¿no? Todos estos problemas existen. Y ahora bien, ¿no? Ya último bloque, digamos, de mi charla, antes de pasar a las preguntas. De repente ustedes me preguntarán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que viene a darnos Gersi? ¿Cuál es su conclusión, ¿no? La conclusión es que todo es malo, tenemos que ir todos juntos a llorar nomás al río, o hay algo que podemos hacer nosotros para que la política en el Perú sea un poquito mejor, ¿no? Yo creo que en Perú nosotros tenemos un sistema constitucional que es mejor que el sistema constitucional de los demás países de América Latina. Y yo creo que Perú, por esa razón, tiene, miren, les voy a decir algo raro, un sistema democrático más resiliente que otros lugares en América Latina. Por ejemplo, ¿no? López Obrador destruyó la democracia en México, pero Pedro Castillo
no destruyó la democracia en Perú, ¿no es cierto? En varios países de América Latina la democracia prácticamente se ha destruido, pero en Perú, pese a las dificultades que tenemos, mantenemos todavía la democracia, ¿no? Y eso, ¿por qué ocurre, no? Yo creo que eso ocurre porque, a diferencia de otros países, Perú no tiene un sistema presidencialista puro, sino que tiene un sistema semi-parlamentarista. El parlamentarismo, desde mi punto de vista, es superior al presidencialismo. ¿Por qué? Porque en el parlamentarismo, número uno, siempre el gobierno tiene mayoría parlamentaria, ¿no es cierto? En el presidencialismo tú puedes tener un presidente y un Congreso que no respalda al presidente y permanentemente el choque de trenes, ¿no? En el presidencialismo el problema que tú tienes es que un presidente gana por un poco de votos y ya cree que es el rey, el emperador, ¿no? En cambio, en el parlamentarismo, el Congreso escoge al gobierno. El minuto que el Congreso ya no le tiene confianza al gobierno, el gobierno cae. Es decir, permanentemente el gobierno tiene que tener el respaldo de la mayoría de las bancadas y de la mayoría de la población. Es una cosa mucho más humilde y menos confrontativa, ¿no es cierto? Todas las democracias funcionales son parlamentarias. Solo hay una democracia funcional que es presidencialista, que es Estados Unidos. Todos los demás presidencialismos son un desastre, ¿no? África es un desastre, América Latina es un desastre. El único presidencialismo bueno es el presidencialismo de Estados Unidos. Y el presidencialismo de Estados Unidos funciona porque Estados Unidos tiene un poder judicial muy fuerte que hace contrapeso al poder del presidente, porque en Estados Unidos las cortes, los jueces son nombrados de por vida, eso les da mucha independencia. Y en Estados Unidos tú tienes un federalismo muy fuerte. El presidente de Estados Unidos no maneja la mayor parte del presupuesto, no maneja la mayor parte de las competencias. En Estados Unidos los colegios no dependen del gobierno central, dependen de los estados. En Estados Unidos la policía no depende del gobierno central, depende de los estados. Los hospitales dependen de los estados. Todo depende de los estados. Miren lo que les voy a decir. Dina Boluarte es 1000 veces más poderosa en el Perú de lo que Donald Trump es poderoso en Estados Unidos. El poder de un presidente latinoamericano es 1000 veces más grande en su país que el poder del presidente de los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos el presidencialismo funciona porque es un presidencialismo moderado por el Poder Judicial y moderado por el federalismo. Lo bueno del Perú es que nosotros tenemos presidencialismo, pero moderado por el fuerte poder que tiene el Congreso en el Perú. Nosotros no tenemos un presidencialismo exagerado, sino un presidencialismo moderado, porque en el Perú el Congreso puede censurar ministros. ¿Se dan cuenta? Tenemos esa característica parlamentaria, que no existe ni en México, ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Colombia. Somos el único país de América Latina con esa institución equilibradora. Y somos uno de los pocos países en América Latina con esta figura de la vacancia. Es decir, en el Perú, en el fondo, el presidente está obligado a buscar consensos y negociar con el Congreso. En el fondo tenemos este sistema híbrido de gobierno constitucional. Y ahora, últimos comentarios. ¿Cómo podemos mejorar, fortalecer la democracia peruana? Dos propuestas, ¿no? Muy rápidas, ¿no? Primero, yo creo que es un error muy grave que el Parlamento en el Perú, el Congreso, ¿no? En el Perú, se escoja todo al mismo tiempo que el presidente. Lo que yo creo es que la mitad de los parlamentarios debe escogerse a mitad de periodo presidencial. Es decir, debe haber una renovación parcial del Parlamento. ¿Por qué creo esto? Porque si hay una renovación parcial del Parlamento, eso incentiva a los partidos políticos a trabajar bien. El gobierno va a querer trabajar bien para mantener su mayoría. La oposición va a querer trabajar bien para quitarle la mayoría al gobierno. Si hay un gobierno desastroso, el pueblo lo castiga, le quita su mayoría, ¿no es cierto? Es decir, esa elección a mitad de periodo le da más poder al pueblo, más palanca al pueblo vis a vis los políticos, ¿no? Y la segunda propuesta que yo tengo para fortalecer la democracia en el Perú tiene que ver con el sistema electoral. En el Perú nosotros escogemos a los parlamentarios de la peor manera.
escogemos a los parlamentarios en elecciones inmensas en regiones. Lima tiene 31 congresistas. Multiplicas 31 congresistas por 40 partidos, significa que la elección para el Congreso en Lima es una elección con casi 2.000 candidatos. Es imposible saber quiénes son los candidatos, estudiar sus propuestas. La elección no es una elección, es un circo, es una payasada, porque hay demasiados candidatos, ¿no es cierto? Además, si tú escoges candidatos, congresistas, en un distrito electoral tan grande, el Congreso termina siendo fragmentado, porque un poquito de los votos se va a un partido, otro poquito se va a otro partido, y terminas teniendo un Congreso con 12 bancadas, 15 bancadas, un desastre. O sea, la única manera de racionalizar el sistema político peruano es escoger a los parlamentarios en distritos pequeñitos, un parlamentario por distrito, ¿no es cierto? Yo creo que debería haber un parlamentario por La Molina, un parlamentario por Caraballo, un parlamentario por Lurín, así, ¿no es cierto? De tal manera que la elección ya no sea entre miles de candidatos, sino entre 10, 15, 20 candidatos, y de tal manera que solo lleguen al Congreso los partidos políticos que logren el primer lugar en un montón de pequeñas elecciones. Un partido político que está segundo, tercer, cuarto lugar en todos lados tiene 0. Solo el que está primer lugar en algún sitio logra entrar al Congreso. ¿Y eso qué incentiva? Que los partidos políticos pequeños se junten y que ya no tengamos en el Congreso 12, 15, 20 bancadas, sino 2, 3 grandes partidos políticos. Lo que yo estoy proponiendo se llama el sistema de distritos uninominales y es la única manera de crear un sistema de partidos políticos. Todos los países del primer mundo tienen este sistema. Lo tiene Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Inglaterra, lo tiene Canadá, lo tiene Australia, lo tiene Japón. Todos los países viables tienen esto. Los países que no tienen esto son un desastre, ¿no es cierto? Como los países de América Latina, los países de África. Conclusión, el Perú es un desastre no porque los peruanos seamos malos, sino porque tenemos malas reglas. Modificando un poquito las reglas, podemos tener un mejor país. Espero que haya sido interesante las cosas que les he dicho. Gracias por escucharme y yo creo de repente podemos tener brevemente, ronda de preguntas y respuestas. Yair, ¿moderas tú? ¿Modero yo? ¿Cómo es? Sí, a ver, claro, abogado, muy buena su presentación. Aquí encontramos de que hay varias preguntas en el chat del Google Meet y también hay varias personas que están levantando la mano. Correcto. A ver, vamos a leer algunas de las que están en el Google Meet. A ver. A ver, aquí está. La primera pregunta. ¿Es posible que Perú gire al federalismo? A ver, denme un segundo, ¿ah? Disculpa, ¿ah? Disculpa por esto. A ver, si el Perú puede girar al federalismo. El Perú tiene un régimen de descentralización mal ejecutado, ¿no? El problema es que el Perú le ha dado muchos recursos a los gobiernos regionales, pero no les ha dado poder para ejecutar políticas. Si yo te doy un montón de recursos, pero te digo, ojo, yo te doy plata para que hagas lo que yo te digo que tienes que hacer. Eso no es un federalismo real, ¿no? El federalismo real implicaría que los gobiernos regionales puedan diseñar, por ejemplo, su política de seguridad, su política de salud, su política de educación, ¿no es cierto? Yo no sé si el Perú está listo para esto. No sé si sería esto algo positivo para el Perú, para ser honesto. Esto es para debatir, ¿no? Es para debatir. Yo creo que el problema es que el Perú tiene una descentralización falsa, ¿no? Donde se traslada, donde se descentralizan recursos, pero no competencias. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Miren, no soy experto en esto, esa es materia de otra conferencia. Yo creo que muchos liberales podemos decir, no, sí, federalismo, pero en el Perú, con las características que tenemos en las regiones, yo no sé si eso nos vaya a servir o si va a dar lugar a la digresión
fragmentación del país. Lo dejo para el debate, porque yo la verdad no estoy seguro. Yo sé que la teoría liberal es a favor del federalismo, ¿no? El artículo liberal más famoso sobre el federalismo es un artículo que se llama El problema del gasto público local, que ese artículo te dice que el federalismo permite crear una especie de mercado, porque tú vas a tener regiones compitiendo por la inversión, entonces vas a tener libre competencia en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que de repente Texas dice, yo voy a tener políticas de inversión mejores, que las empresas de California vengan a Texas, ¿no? Competencia de ese tipo, ¿no? Inclusive hay algunos que te dicen, ¿no? Que naturalmente, si tú tienes federalismo, van a haber regiones de izquierda y regiones de derecha, y que la gente de izquierda se va a mudar a un lugar así donde todos son caviares, donde hay galerías de arte y hay impuestos altos, y los liberales van a ir al lugar de impuestos bajos, ¿no? Y cada uno va a vivir en la región que le gusta, ¿no es cierto? Eso se llama votar con peso, ¿no? O sea, toda la teoría te habla a favor del federalismo. En el Perú, ¿cómo se aplicaría? Sería interesante, ¿no? Sería interesante ver qué pasa. De repente ir aplicándolo poco a poco, pero lo que tenemos es el peor sistema posible, porque parece federalismo, pero no lo es. Es un federalismo engañoso, ¿no? La región peruana. Siguiente pregunta, Yair. A ver, una consulta, señor, sobre la bicameralidad en la época del 2026, ¿cómo la ve? ¿Positiva o negativa? Ya, yo creo que yo estoy a favor de la bicameralidad como concepto, porque permite estudiar mejor las leyes y corregir leyes malas y da más separación de poderes. Pero yo estoy en contra de la bicameralidad que ha aprobado el Congreso en el Perú, simplemente porque lo han hecho mal. La bicameralidad implica que una ley para ser aprobada tiene que pasar por ambas cámaras y que ambas cámaras tienen que darle luz verde al mismo texto de la ley. Eso es la bicameralidad, ¿no es cierto? En cambio, la bicameralidad que ha aprobado el Congreso peruano permite que la Cámara de Senadores cambie todo lo que hace la Cámara de Diputados y lo apruebe. Es decir, ¿para qué voy a tener diputados si lo que hace diputados no importa? Porque senadores puede votar a la basura lo que hace diputados y hacerlo de cero y aprobarlo. Entonces está muy mal hecho. Lo que ha hecho de facto el Congreso es crear una Cámara de Diputados inútil y un Senado con superpoderes. Eso es lo que han hecho. Y eso está muy mal, muy mal. ¿Por qué no? Porque de facto le da un poder pues inmenso al Senado, ¿no? Permite que el Senado modifique. El Senado no debería tener poder de modificar. El Senado, su único poder debería ser: estoy de acuerdo con lo que hace diputados, que se apruebe; no me gusta lo que hace diputados, lo observo y lo devuelvo. El Senado, por su naturaleza, no debe poder modificar. O aprueba o devuelve. ¿Para qué? Para que las leyes, para hacer leyes, tengan que ser aprobadas exactamente la misma ley en las dos cámaras. Pero eso no lo han considerado. Está mal hecha la bicameralidad en el Perú. Y el otro problema es que se ha considerado dos tipos de senadores. Senadores escogidos por regiones y senadores escogidos por Distrito Nacional Único, y va a ser un caos porque nadie va a entender la necesidad de votar por dos tipos distintos de senadores. Gracias, Yair. Bueno, vamos a darle paso a las personas que están levantando la mano también para ir escuchando. No estoy seguro quién fue quien levantó primero, así que vamos a ver en el orden que me sale acá la imagen, ¿no? Vamos a empezar por Diana, luego Jorge, Samir, Libercorp y vamos con Humberto. Ok, muy buenas noches con todos. Sí, mi consulta era la siguiente. Siempre están hablando algunos partidos políticos, sobre todo de izquierda, sobre volver a la Constitución del 79. Básicamente, ¿cuáles serían los tres aspectos por los cuales no se debería retomar esa Constitución del 79? Porque incluso hasta el partido aprista, y me llama mucho la atención eso, ¿no? Escuchar ello, ¿no? De algunas personas que obviamente están dentro de la socialdemocracia, pero que quieren volver a esa Constitución del 79. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que esa es una propuesta absolutamente, es una propuesta un poco fantasiosa, ¿no?
porque ya han pasado un montón de años con la Constitución del 93. La Constitución del 93 es una de las constituciones que más tiempo han regido nunca en el Perú. Entonces, tú no puedes borrar tu historia de un plumazo. ¿Qué pasaría con todas las instituciones y todas las cosas que se han creado con la Constitución del 93? Como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Simplemente es algo que no se puede hacer. Además, si tú ya tienes una constitución y la quieres cambiar, tienes que seguir las reglas de juego establecidas en la constitución. De lo contrario, porque quieres ir en contra de un golpe de Estado, no vas a proponer otro golpe de Estado, ¿no? Es como, digamos, es un poco irónico, ¿no? Yo creo que más que debatir este tipo de cosas un poco populistas, la pregunta tiene que ser, si a alguien no le gusta lo que está en la Constitución actual, ¿qué parte quiere cambiar? ¿No es cierto? La Constitución del 93 es muy parecida a la del 79. Son idénticas en un 60%. Lo único que cambia, básicamente, es el modelo económico. Entonces, cuando alguien te dice que quiere que regrese a la Constitución del año 79, en el fondo lo que te están diciendo es que quieren que haya empresas estatales y que quieren que el Banco Central de Reserva no sea independiente y que quieren que no haya libertad de divisas. En el fondo, este debate es un debate sobre el modelo económico de la Constitución. Y ya sabemos qué le pasa a los países cuando tienen empresas estatales y Banco Central no independiente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es una propuesta que obviamente la tenemos que combatir, ¿no? Y podemos tener todo un evento, inclusive un debate, si quieren, sobre ese punto, y yo me comprometo a debatir y sería muy divertido. Gracias, Diana. Pasemos a la siguiente pregunta, porque mi tiempo también está limitado, pero muchas gracias. A ver, escuchemos a Jorge. Buenas noches. Mi pregunta iba referida sobre el tema de los colegios electorales. O sea, básicamente, ¿hay alguna propuesta en el Congreso, se ha aprobado algo al respecto para dividir, para que no haya tanto candidato en tantas personas que entran por la ventana al Congreso y con una calidad pésima? Gracias. Correcto. A ver, la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de distritos uninominales, ¿no? Que es lo que yo expliqué, de que los congresistas no se escojan por regiones, sino que se escojan por distritos. Sin embargo, el Congreso no lo ha querido aprobar, ¿no? Esta propuesta anteriormente en otros congresos también se presentó. El congresista Rolando Reatey en su momento lo presentó, pero tampoco se quiso aprobar. Lo que ocurre es que, como en el Congreso hay un montón de partidos pequeños, los partidos pequeños saben que con esa reforma electoral ellos nunca van a poder tener poder, entonces bloquean la reforma electoral. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos que hacer mucha más campaña, mucha más difusión, si queremos que esta reforma electoral se apruebe, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. A ver, un comentario con respecto a esto de los distritos uninominales. O sea, claro, entiendo que a algunos como que les desagrada la idea porque daría como un cierto continuismo de tener siempre los mismos partidos, ¿no? O sea, como el partido de Aliaga, de Keiko, digamos, esto generaría tal vez. Pero, por ejemplo, me parece que algo beneficioso que tendría es de que si se maneja de esa forma, también se podría quitar trabas para crear partidos políticos. Porque ahora último como que se quitaron un poco de trabas y se generó un montón de partidos. Y como estos partidos tienen facilidad para tener poderes de esta forma, entonces como que ven malo que sea tan fácil crear un partido. Entonces podríamos aplicar distritos uninominales y de manera complementaria eliminamos todos los requisitos para crear partidos, ya que se trabajaría de otra forma, por medio de tal vez el tema de la valla electoral, por medio de alianzas, por medio de los votos en este aspecto, ¿no? Entonces podría volverse mucho más fácil la creación de un partido. Sí, es cierto. La verdad es que si hay un sistema de distrito uninominal, es muy difícil, casi imposible, que un partido nuevo gane escaños. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema incentiva que tú te juntes con partidos grandes, incentiva las alianzas o incentiva la creación de partidos institucionales. Entonces,
en el sistema uninominal, la gente ya no querría todo su partido propio, ya no habría 1000 caudillos con su partido propio, sino que se desarrollaría naturalmente un partido de izquierda institucional, un partido de derecha institucional, un partido así medio tibio institucional, y habrían 3 o 4 grandes partidos en el Perú. Y la gente, en vez de hacer un partido nuevo, más bien buscaría tomar el control o influenciar a los partidos que ya existen, como ocurre en el primer mundo, ¿no? La gente, en vez de hacer un partido nuevo, hacen política en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano o en el Partido Conservador Inglés o el Partido Laborista o lo que fuera, ¿no? O sea, cambia un poco la lógica de la política. Ya no es tanto quiero hacer mi propio partido, sino es más voy a militar en el partido y cambiar el partido desde adentro. Sería un poquito así la cuestión, ¿no? Gracias, Yair, por el comentario. Ya, a ver, ahorita me está saliendo el orden de las manos, me sale Humberto, luego Libercor, Samir y Roberto. A ver, vamos a escucharlo a Humberto. Buenas noches, Lucas, buenas noches a todos. Y cuando tú mencionabas el tema de los distritos uninominales, y esta es una conversación que hemos tenido ya varias veces tú y yo, parece que me leíste la mente, te adelantaste a esa pregunta que te iba a hacer. Eso es fundamental porque desgraciadamente el pueblo de Lima, por ejemplo, lo que tú hablabas de la región Lima, no está adecuadamente representado porque... y nuestro gran drama, el de los liberales, es la falta de capacidad de movilización social para eso. Porque el día que la gente de San Juan del Urigancho se dé cuenta que puede tener 5 congresistas, la gente de Villa María se puede dar cuenta que puede tener 3 o 4 congresistas y así sucesivamente, habrá mucha mayor capacidad de mover la sensibilidad de la gente para darse cuenta que el auténtico poder ciudadano radica en eso, en que cada sector de la ciudad pueda tener sus representantes y por tanto sacarlos cuando estos no cumplen o no están a la altura de las circunstancias. De manera que eso, más el tema de, por ejemplo, tratar de generar mecanismos para reducir el número de partidos que lleguen finalmente a las elecciones a través de las primarias, son 2 herramientas fundamentales en las que creo que ustedes, yo y Lucas y todos los que queremos este cambio trascendental en el Perú, finalmente hagamos una movilización, hagamos, así como se hizo para el tema de las firmas contra la constituyente, y hagamos ver la importancia, la necesidad de que esto se haga, ¿no? Gracias. Gracias, Humberto. Siempre un gustazo hablar contigo y escucharte, y creo que tienes toda la razón, ¿no? Esa es una reforma, yo creo que esa reforma es quizá la más importante que podríamos tener en Perú, ¿no? Porque esa reforma permitiría construir un sistema de partidos políticos en Perú y eliminar el fenómeno del caudillismo, que yo creo que es el problema más grande que tenemos, ¿no? Pero obviamente falta mucho para que se entienda y hay que hacer ese trabajo político, ¿no? Yo creo que los liberales tenemos que aprender a movilizarnos políticamente y creo que en la época del gobierno de Pedro Castillo un poquito que lo hemos aprendido y hay que seguir afinando nuestras técnicas, ¿no? Y va a ser un proceso, obviamente. Y tú has mencionado algo bien polémico también, ¿no? Que es que Lima está subrepresentada. En el Congreso, las regiones del interior del país tienen un poquito más de representación de la que deberían, y Lima, dada su población, debería tener más representación de la que tiene, ¿no es cierto? Eso es un hecho, ¿eh? Un hecho matemático que se puede demostrar. Y de hecho, como se han creado estos escaños para peruanos en el extranjero, la representación de Lima inclusive ha bajado más todavía, ha bajado más. Entonces ahí también hay un tema para discutir, pero es un tema un poquito más técnico, ¿no? Gracias, Humberto, te agradezco mucho. Bien, escuchamos a Libercorp, pero antes de escucharlo quisiera hacer una acotación con respecto al orden de las presentaciones, es de que tengan el nombre, o sea, que pongan sus nombres para saber quiénes son las personas que están participando. O sea, no pongan nombres así, digamos, o sea, apodos, cosas de nombres de instituciones o nombres de repente en chino, ¿no? Preferiría que pongan su nombre real con su apellido para saber quiénes son. Bueno, ahora sí, te escuchamos, Libercorp. Y si puedes decir tu nombre también.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yair, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gersi, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto hablar con usted y bueno, reconocido por la titánica labor que hizo usted con el no a la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo felicito por ello. Y bueno, puntualmente, mis preguntas es con respecto al tema de la seguridad. Muchos han hablado de que hay un problema con la Constitución que indican que protege, ¿no?, a los delincuentes, en el tema de que se les respeta el tema de que son inocentes hasta demostrar lo contrario. O esto, yo creo que no es tanto así, esto podría ser un tema de interpretación. ¿Qué se podría hacer o qué opina usted con respecto a una reforma del sistema de justicia, ¿no? O con respecto a la interpretación que puede hacer un fiscal o un juez para poder liberar a delincuentes que han sido capturados en flagrancia, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo es posible esto, no? O sea, ¿es un problema de constitución o qué se debería hacer para ello? El otro tema también, ¿qué opinaría con respecto a retirarnos del Pacto de San José y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y bueno, finalmente, ¿qué podríamos hacer para poder ver el tema de la reforma de justicia, la JNJ, la OMB, la RENIEC, el Ministerio Público, ¿no? Ya que actualmente igual se siente una percepción que ocurriría un nuevo fraude para las siguientes elecciones. Entonces, ¿qué medidas podríamos tomar para ello, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Y finalmente, la última pregunta, con respecto al tema de la Constitución, por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo en una asamblea constituyente, pero es posible reformar tal vez o hacer una enmienda con respecto, no sé, al capítulo económico, por ejemplo, que no haya economía social de mercado, sino de libre mercado. Bueno, lo último nada, mi nombre es Carlos Villar, ¿sí? Disculpe que no lo puse. Gracias. Gracias, Carlos, de verdad, súper interesante, súper buenos tus aportes, ¿no? Bien, bien interesante. A ver, primero, yo creo que el problema de la seguridad no es un problema de la Constitución, ¿no? La Constitución no aborda mucho ese tema. Ese es un tema operativo, ¿no? Es un tema policial, un tema del sistema de justicia. Yo creo que no tiene nada que ver con la Constitución. Principios básicos como la presunción de inocencia son absolutamente elementales y básicos y tenemos que respetarlos siempre, porque si no hay presunción de inocencia, entonces un gobierno dictatorial a nosotros por cualquier cosa nos pueden meter presos, ¿no? Se puede perseguir a la gente. La idea es, cuando alguien comete un delito, demostrar el delito y castigar al culpable, no al inocente. Y para eso tiene que haber un debido proceso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema de la seguridad, no? Yo creo que el problema es, hay gran cantidad de corrupción en el sistema judicial, policial, fiscal, hay mucha ineficiencia. Yo no soy experto en seguridad, eso tendrán que discutirlo con algún experto, pero sí les puedo hablar un poquito del sistema de justicia, ¿no? Yo creo que en el Perú el sistema de justicia es un sistema muy poco transparente, donde los jueces no tienen independencia. Una gran cantidad de jueces en Perú no son nombrados, sino jueces provisionales. Los jueces provisionales los pueden poner y sacar en cualquier momento. Es decir, no tienen la capacidad de fallar a conciencia. Tienen que obedecer las órdenes que le dan sus superiores. Es decir, no hay independencia judicial. No debería haber jueces provisionales. Todos los jueces deberían ser permanentes, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto. Nosotros, los jueces que son permanentes, tampoco son independientes en Perú, porque tienen que pasar algo que se llama la ratificación. Entonces, la Junta General de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, tiene prácticamente agarrado del cuello a todos los jueces. Esa junta tiene un poder demasiado grande. En los países democráticos no hay una junta así superpoderosa, que es un superpoder detrás del poder, ¿no? Los jueces tienen que ser jueces totalmente independientes, ¿no? El modelo que a mí me gusta es el modelo americano, de jueces nombrados por el Senado de manera vitalicia, con gran independencia, que pueden actuar de forma muy imparcial, ¿no? Y luego hay temas operativos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tú presentas una demanda, no sabes si te vas a demorar 1 año o 7, 8, 9 años, ¿no? Debería haber un sistema donde si tú ingresas una demanda, en el cargo de tu demanda te dicen la fecha de la audiencia y te dicen la fecha de la sentencia, Es decir, que tú de antemano ya sepas cuándo vas a tener una sentencia y que la duración de los procesos esté regulada. Obligar a los jueces a trabajar. Porque la verdad es que son, perdonen si alguien se ofende con esto, vagos. Hay muchos vagos.
O sea, hay que ponerles plazos y el que no respeta los plazos, automáticamente despedido. Así tiene que ser, porque es una tragedia humana la gente que litiga 7, 8, 9, 10, 11, 12 años sin resultado en el Perú. El principal problema es la lentitud del sistema de justicia, creo. A ver, muchas gracias, Carlos. Pasemos a la siguiente pregunta y les ruego brevedad porque ya estoy con el tiempo un poquito complicado. Quería hacer, antes de pasar una pregunta también yo con respecto a esto de los poderes. Quería saber qué opina con el tema de que tengamos esta figura de la incapacidad moral. Yo estoy totalmente a favor de esa figura. Podríamos hacer toda una conferencia sobre eso, pero estoy totalmente a favor porque permite que el Congreso, que es el organismo que representa a todo el país, pueda remover al presidente cuando el presidente ya no es digno de su cargo, ¿no? Yo creo que es mucho más democrático que la sartén por el mango lo tenga el Congreso, que refleja a todos, a un presidente que en primera vuelta de repente obtuvo ni el 10%, ni el 20%, ¿no? Creo que es lo más democrático. Si no tuviésemos vacancia, ¿cómo estaríamos ahorita? De repente ya seríamos como Cuba, ¿no? Y estaríamos todos nosotros en un campo de concentración o algo así. Entonces yo creo que la vacancia en el fondo es un mecanismo que ha salvado la democracia en el Perú. Nos da mucha flexibilidad, da mucha resiliencia. Podríamos debatir, ¿eh? Alguien escucha eso y se enoja. Es lo que yo pienso. Claro, Gracias. ¿sabes? Por lo que ahora se habla mucho de este problema de la dificultad de la gobernabilidad, ¿no? Pero tal vez sea también, tiene tal vez su punto positivo, ¿no? O sea, a ver la Es forma que de cómo solucionarlo. los presidentes tienen que entender que el sistema constitucional del Perú exige un gobierno de coalición parlamentaria. Las coaliciones deberían ser mucho más democráticas, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que el presidente reparta ministerios entre los partidos y debería ser totalmente transparente, porque así funciona la democracia. ¿Te das cuenta? Dina Boluarte debería ser el ministro de Economía, va para Avanza País, el ministro de Cultura para Renovación Popular, el ministro de Trabajo para Acuña, así. Tiene que ser, como es en Alemania, en Francia, todos los países así, tiene que ser coaliciones transparentes. Y sin el apoyo del Congreso no puede haber gobierno. Yo pienso que tiene que ser así, porque así funciona la democracia en el mundo, ¿no? En el mundo. Interesante. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Samir. Está levantando la mano. Sí, yo quisiera hacer una pregunta y es con respecto a se ha estado viendo que en los últimos años, los presidentes, incluso en para la elección del Congreso, los candidatos y los partidos, no llegan ahora actualmente ni siquiera al 20% ni al 25%. ¿Tú crees que ese problema se deba, aparte de la gran cantidad de partidos políticos que no quieren hacer ni siquiera coalición, ¿tú crees que también se deba al rechazo que las mismas personas tienen y también se deba a la nueva ley de organizaciones políticas que se hizo durante el gobierno de Vizcarra? Gracias, Samir. Se tiene que ver con todo lo que has mencionado. Tiene que ver con que la ley de Vizcarra permitió que sea muy fácil inscribir partidos políticos. Tiene que ver con que se han inscrito partidos con firmas falsas. Tiene que ver con el hecho de que, como nosotros tenemos un sistema de representación proporcional, como tenemos representación proporcional, con una cantidad pequeñita de votos, puedes tener un montón de congresistas. Entonces todo el mundo piensa que ellos pueden ser el próximo outsider. Tenemos demasiados incentivos perversos. Por eso yo creo la única manera de acabar con estos incentivos perversos es haciendo la reforma del sistema electoral, escogiendo parlamentarios en distritos más pequeños. Creo que eso es lo único que nos permite reducir la fragmentación electoral, ¿no? Y yo creo que es el problema más grande, probablemente, del sistema político peruano. Gracias, Amir, por la buena pregunta. Creo que queda una pregunta, creo, y con eso ya cerramos. Ya, entonces, Dick, tienes la última pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Perfecto. No, perdón por levantar la mano recién, sí, no sé si me pongo muy apocalíptico ya, aunque creo que hay bases para sospechar esto. Si bien es cierto, la constitución de la anterior era pues peor que la de ahora, sí, pero por desgracia,
si a la gente se le convence de lo contrario, o si se agravan más los problemas y a la gente se le convence de que la solución es volver a la constitución anterior, por desgracia puede ser que gane puede ser que gane esta idea y la gente al final lo apoye, ¿no? Porque no es que ahorita estén de moda las mejores ideas, la verdad, en el país. Y no podría ser algo como que en última instancia, quizás permitir que sea más fácil, no sé, la secesión, por ejemplo, si las regiones se quieren independizar completamente, darle más facilidades a que se vayan, porque yo recuerdo que estuvo de moda que decían que las regiones del sur nos queremos separar. Sí, bueno, de esas regiones venían muchos votos malos y probablemente si se cambia la constitución a la anterior, vengan los votos de ahí, así que si ya no contamos con ellos, con esos votos, no podemos hablar, porque claro, ahorita puede ser inviable, pero en algún momento la situación se puede agravar y quizás esa sea la última opción, porque la cosa, en política nada es seguro, la gente siempre dice, mira, ahorita no podemos estar peor, no, siempre se puede estar peor, y no sé, esa es mi pregunta, ¿qué opinaría de la secesión? Mira, yo creo que gracias a Dios eso no va a ocurrir. Yo creo que América Latina, con todos sus problemas tan graves que ha tenido, prácticamente no ha tenido casos de secesión desde la independencia, ¿no es cierto? Digamos, mira, desde la independencia no han habido casos de secesión en América Latina, ¿no? Digamos, Brasil no se ha partido, Argentina no se ha partido, Paraguay no se ha partido, Bolivia tampoco. El único caso es Panamá, yo creo, separándose de Colombia, probablemente ese sea el único caso. En México hubieron algunos casos, pero que duraron poco tiempo. Por ejemplo, Yucatán se separó de México, Chiapas también después regresaron. Es decir, creo que no estamos en ese caso, ¿no? Tendría que ocurrir algo terrible para que lleguemos a eso. Creo que gracias a Dios no estamos en ese caso y que si ocurriera sería muy dañino, obviamente, para todos, ¿no? Porque eso significa guerra, significa conflicto, significa menos libre comercio, sería trágico, ¿no? Trágico, terrible, pero gracias a Dios creo que estamos muy lejos de que eso ocurra, ¿no? Ni siquiera en Bolivia pasó eso, ¿no? En Bolivia sí había un movimiento secesionista muy fuerte de más o menos la mitad del país, ¿no? La parte este de Bolivia versus la parte oeste, ¿no? Los collas contra los cambas. Eso en el año 2006 en Bolivia fue una cosa muy, muy, muy grave, pero tampoco ocurrió, ¿no? Gracias, Dick, por la pregunta. Y miren, de verdad, yo creo que ha sido una buena charla. De verdad me he divertido, ha estado súper interesante. Ojalá la podamos repetir. Cuenten conmigo para lo que quieran, ¿no? Yo creo que estamos juntos en el trabajo para seguir construyendo el Estado de Derecho en el Perú. Y les agradezco mucho y les ruego que me excusen, porque ya también hay que descansar. Hay un montón de trabajo y cosas que hacer. Pero cuenten conmigo para la siguiente. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Buenas noches. Espero que la hayan disfrutado y que haya estado interesante. Lucas, solamente una cuestión. Somos bastantes liberales que estamos dispersos en diversas agrupaciones. Yo agradezco bastante al PLP y que te hayas tomado el tiempo. La verdad que esto no se pierda porque tú, tu padre y muchos liberales tienen esa figura y hay potencial aquí. Entonces sería bueno que siempre tengas esa conexión, así sea de manera virtual. Te agradezco bastante por tu tiempo y a todos los muchas presentes. gracias. No, siempre para eso estamos. Siempre vamos a estar para eso. Les agradezco mucho. Chau, chau. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Gracias.